Esta es la historia de un chico al que la suerte pocas veces sonríe, pero gracias a la ayuda de sus amigos y sobre todo a una persona muy especial, luchará por tener la vida de un estudiante común tal y como siempre soñó. En un salón de clases, el profesor asigna el rol de delegado escolar a uno de sus alumnos. Kyoko Yoshida es la seleccionada para ocupar el puesto, pues según su mejor amiga, Mei Yusukawa, es la más indicada al ser responsable y querida por todos. En ese momento, un nuevo estudiante entra en escena con una apariencia algo peculiar. El chico se presenta ante todos como Tsuyoshi Yano. Entre murmullos, varios comentan que a pesar de que su nombre signifique fuerte, no daba esa impresión. Aquello divierte un poco a Kyoko, quien se sienta a su lado y piensa que es curioso encontrar a alguien tan distinto a lo que su nombre sugiere. Con el paso del tiempo, Kyoko nota que las heridas de Yano van aumentando, lo que empieza a inquietarla al pensar que podría estar siendo maltratado. Al inicio, Mei sospecha que su amiga está enamorada de él, pero al escucharla decir que solo le preocupaban sus heridas, decide que lo mejor sería seguir al prota para descubrir qué le ocurre. Ambas se ponen de acuerdo para espiar a Yano, pero en un inicio no encuentran nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando Kyoko se distrae acomodando el pañuelo de su amiga, algo empieza a suceder con él. Yano comienza a tener una serie de accidentes con los objetos que encuentra frente a sí, como si estuviera destinado a hacerse daño. Esta torpeza resulta igualmente preocupante para Kyoko, pues Yano parecía ser la prueba viviente de que si algo puede salir mal, saldrá mal. Ella sigue dándole vueltas a este tema después de separarse de su amiga. En ese momento, se encuentra con una niña que había sufrido un accidente al intentar esquivar una bicicleta. Al notar que tenía algunos rasguños, decide atenderla con su botiquín de primeros auxilios, ya que siempre llevaba uno en caso de que alguno de sus hermanos se lastimara. Tras atenderla, se separa de la niña, pero en ese momento, Kyoko se encuentra inesperadamente con Yano, quien no pierde la ocasión de golpearse con una rama. Resulta que el prota se había dado cuenta de que alguien lo seguía, y por eso decidió girar para ver de quién se trataba. Esto incomoda a Kyoko, quien se disculpa por hacerlo, y explica que fue porque siempre lo veía llegar con heridas a la escuela. A Yano, en cambio, le da bastante igual al notar que se trataba de la delegada. Sin embargo, Kyoko no puede evitar pensar en lo que dirían los demás si supieran que técnicamente lo estaba acosando. Ante esto, Yano lo entiende y menciona que ella era muy buena, pues notó que en realidad él solo tenía muy mala suerte. Luego, se disculpa por hacerle perder tiempo y se marcha. Esto deja a Kyoko completamente perpleja. Eres muy buena, unas palabras que dejaron a la delegada confundida hasta el final del día, tanto que incluso terminó con un sangrado en la nariz. Al día siguiente, Yano regresa a la escuela con una nueva herida, esta vez en el mismo dedo que solía lastimarse siempre. Kyoko se sorprende, ya que no era como si a él se le dieran mal los deportes. Entonces, ella se pregunta cómo se llevaba el prota con los resfriados. Para su sorpresa, él responde que casi nunca tenía uno, pues lo suyo eran más bien las heridas en el cuerpo. De repente, la frente de Yano empieza a sangrar, por lo que decide ir a la enfermería. Todo esto preocupa a Kyoko e intenta acompañarlo, pero de repente un grupo de chicos choca con ella, lo que hace que Yano la sostenga para que no se lastime. Aún así, él se disculpa por estar tan cerca. En eso, Yano decide sincerarse con Kyoko, pues si bien no le importaba tener 1000 heridas, tampoco quería que por su naturaleza otros resultaran afectados. Él agradece la preocupación de Kyoko, pero cree que es mejor arriesgársela solo. La delegada le comenta esto a su amiga, ya que estaba realmente preocupada. Mei menciona que más que preocupación, sonaba como si a Kyoko ya no le gustara demasiado y no lo admitiera. Esto resuena en la delegada, aunque todo se aclara cuando al día siguiente, Kyoko se encuentra con un Yano que no tenía muchas heridas en el rostro, notando que su piel era muy linda. De repente, Kyoko pierde los estribos en su mente al darse cuenta de que sí estaba enamorada de Yano, pensando en ello durante sus actividades en clase, e incluso al intentar dormir, mientras procesaba lo que sentía. Con el paso del tiempo, Kyoko estaba peor, incapaz de dormir al pensar constantemente en Yano. Mei se sorprende de que no se hubiera dado cuenta antes de sus sentimientos. Por su parte, Kyoko ya no sabía cómo debía comportarse frente a Yano cuando lo viera. Sin embargo, no esperaba lo que ocurriría. Ese mismo día, el prota no apareció por ningún lado, pero no solo esa vez, sino varios días seguidos, lo cual resultaba extraño para Kyoko, ya que él no solía resfriarse. La delegada sentía que debía visitarlo para comprobar si pasaba algo, aunque no conocía su dirección, y muy pronto se enteraría de lo peor, pues mientras hacía un mandado escuchó algo sobre Yano, un camión, y que había sido hospitalizado. Kyoko no podía creer lo que acaba de oír, y salió rápidamente en su búsqueda.
confesando que aún tenía demasiadas cosas por decirle. Finalmente, Kyoko llega al hospital en busca de Yano. Sin embargo, su sorpresa es grande cuando el prota aparece frente a ella con sus habituales heridas. Luego, Yano le explica que en realidad un camión casi lo atropella, pero al darse cuenta de lo que iba a pasar, corrió rápidamente y solo terminó golpeándose contra una pared. Esto alivia un poco a Kyoko, y mientras conversan, el prota le expresa su alegría al notar que ella se preocupó bastante por lo que le pudiera pasar, agradeciéndole una vez más. Tras aquel suceso, tanto Kyoko como Yano comenzaron a volverse más amigos. Sin embargo, había algo que no cambiaba, y era que Yano aún solo la veía como una chica que simplemente no dejaba de hablarle. La delegada se propone fortalecer su amistad con Yano, pero Mei le advierte que esto podría ser complicado, pues como cualquiera, incluso él tenía sus propios muros. Esto deja a Kyoko deprimida, ya que ciertamente Yano solía pasar la mayor parte del tiempo solo, a pesar de llevarse bien con sus compañeros. Después de clase, Kyoko observa cómo Yano se dirige a casa, y recuerda lo que él le dijo hace unos días, sobre no querer que otros se lastimen por su naturaleza. Esto motiva a la delegada a proponerse ser más cercana a Yano, ya que incluso alguien como él debía aprender a abrir su corazón a los demás. Kyoko le cuenta su plan a Mei, pues quería que le ayudara a derribar los muros de Yano, para que dejara de temer afectar a los demás por su naturaleza. Con esto acordado, ambas comienzan a idear distintas estrategias para llamar su atención y acercarlo más a las personas que lo rodeaban. Sin embargo, lo que termina por derrumbarse no son los muros de Yano, sino los planes ideados por Kyoko y Mei. Algunos fallan por inconvenientes con sus compañeros, y otros simplemente por la mala suerte del prota. Todo esto provoca que Kyoko se frustre al sentir que en realidad eran demasiado incompatibles. En ese momento, mientras estaba en las escaleras, Kyoko se cruza nuevamente con Yano. Él, intrigado, le pregunta qué hacía allí, pero la delegada evade el tema de inmediato. Aprovechando el descanso, el prota se dispone a regresar al salón tras haber pasado por la enfermería, pero Kyoko intenta detenerlo con tanta desesperación que termina rompiendo su chaqueta en el proceso. Sin embargo, al intentar reparar su error, Yano reacciona de una forma inesperada. Se ríe a carcajadas de la situación. Entonces, Kyoko nota que el vendaje en sus dedos estaba mal colocado, pues un profesor se lo había hecho en ausencia de la enfermería. Ante esto, la delegada le ofrece atender sus heridas con su propio botiquín, asegurando con orgullo que era experta en primeros auxilios. Yano acepta, y mientras Kyoko le cambia el vendaje, ella reúne el valor para confesarle que en realidad deseaba ser más cercana a él. Al principio se avergüenza, pues sus palabras suenan demasiado parecidas a una declaración de amor. Aún así, decide mantener firme su intención, y le asegura que quiere apoyarlo de verdad, para que no reprima sus sentimientos únicamente por su naturaleza. Esto provoca que el prota se sienta contento, admitiendo que ella era la primera en preocuparse tanto por él. Por ello, Yano revela su mayor anhelo: llevar una vida sencilla como cualquier estudiante, salir al karaoke, pasar por el arcade, comer afuera, entre otras cosas. Entre lágrimas, Kyoko le dice a Yano que así lo harían. Juntos tendrían la vida de unos estudiantes comunes sin importar nada. Yano le agradece, también diciéndole que las galletas que preparó antes estaban deliciosas, dando a entender que el primer plan de Kyoko para llamar su atención sí había funcionado de cierto modo.